Saludos amados en el nombre del Señor. Este es su programa Caminos Inescrutables. En el día de hoy vamos a proseguir trabajando con el tema que tenemos en la serie de qué se trata Jesús y para qué vino. Así que en el día de hoy vamos a darle consecuencia a este tema, pero en el día de hoy vamos a estar tocando lo que es el reino escatológico. Así que vamos a estar trabajando con ello, dando la definición de cómo Jesús entendía qué es el reino de Dios. Es importantísimo conocerlo porque esta es la manera de entender nuestra escatología cristiana, de qué se trata Jesús y para qué vino. En su ministerio Jesús va a explicar de qué se trata su venida, para qué vino, de qué se trata Él y cuándo Él volverá. Así que es importante poder comprender lo que las Sagradas Escrituras enseñan acerca de este preciosísimo tema, acerca de qué se trata Jesús y para qué vino. Y en el día de hoy nuestro tema es el reino escatológico. Así que vamos a estar, por un lado, mirando, leyendo las Escrituras. Por otro lado, tenemos que, claro está, orar y darle gracias al Señor por su gran amor y misericordia, por sus bondades que Él tiene para con nosotros, como Él ha permitido que nosotros podamos seguir enseñando su palabra y proclamando la verdad que encierra la palabra del Señor y trabajando este tema tan importantísimo para la fe cristiana. Así que vamos a orar, nos encomendamos al Señor y también pedimos que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas, guíe nuestros corazones, abra nuestro entendimiento y nos ayude a comprender las Sagradas Escrituras, que las Escrituras hablan acerca de este maravilloso tema de lo que es la escatología en el reino de Dios, o lo que llamamos nosotros el reino escatológico, que es un reino de al revés, es decir, es el reino invertido en el cual Jesús va a estar proclamándolo en su ministerio, de cómo se va a dar esta verdad dentro de la escatología bíblica, dentro de la verdad de Dios, o lo que llamamos nosotros en el fin de los tiempos. Padre, gracias te damos por tu amor, bondad y misericordia. Te pedimos en el día de hoy que abras nuestro entendimiento. Permite que tu Espíritu Santo siga operando en nuestras vidas, en mis oyentes, en todo aquel que de alguna manera trata de entender lo que estamos enseñando. Te suplicamos que abras el entendimiento de ello. Esta es la verdad que dejó Jesús, esta es la prédica, la enseñanza de Jesús, en la cual nos las dejó en su ministerio, en sus parábolas y en sus obras. Y Señor, glorifícate en cada vida. Trae vida a los pies de Jesús y permite que tu palabra sea entendida. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Bien, amados, voy a estar leyendo unos versículos que son importantísimos en la fe cristiana, porque va a abrir, por así decirlo, lo que es la enseñanza del Sermón del Monte. Nosotros no vamos a estar enseñando el Sermón del Monte porque no es en esta parte donde nuestra enseñanza bíblica va a estar basada, sino en las palabras anteriores, en las beatitudes que Jesús va a pronunciar antes del Sermón del Monte. Ahí se encierra lo que se llama el reino escatológico. Así que vamos a estar trabajando de ahora para abajo todo lo que significa el reino escatológico. Vamos a estar usando pasajes bíblicos, parábolas y enseñanzas de Jesús que nos van a llevar cómo Jesús entiende el reino de Dios. Y esto es importantísimo porque aunque vamos a estar hablando acerca del reino escatológico, también vamos a estar hablando del reino presente. Entonces, esa dualidad, o como otros teólogos llamarían, esa ambigüedad de Jesús de hablar de dos etapas del reino de Dios, son importantísimas para conocer de qué se trata Jesús y para qué vino. ¿Qué está haciendo en su primera venida y qué hará en su segunda venida? De eso se trata exactamente estos pasajes que vamos a estar de ahora para abajo tocando acerca de lo que es el reino escatológico, cómo Jesús entendía, cómo él estaba explicando su enseñanza. Y lamentablemente, porque hay una ambigüedad, una dualidad dentro de este tema, muchos cristianos, incluyendo pastores y evangelistas, no se atreven a predicar acerca de ello, y cuando lo hacen,
lo hacen desconociendo qué es exactamente de lo que Jesús está hablando. Así que mi propósito es llevarlos poco a poco para que vean exactamente aquellos pasajes en las Sagradas Escrituras en los cuales Jesús va a hablar del último día. Cuando hablo del último día, hablo del escatón. Hablo del último día de la revelación de Dios, de cuando se revelen también los hijos de Dios y cuando toda la tierra de Dios, es decir, todo el mundo de Dios, todo lo que llamamos nosotros el cosmos de Dios también sea transformado. Así que de eso estamos hablando, de eso es lo que se trata Jesús, de eso es lo que la Biblia está hablando acerca de qué se trata Jesús y para qué vino. Y voy a leer allí en Mateo capítulo 5, de los versículos 3 al 12. También hay pasajes en estas beatitudes de Jesús que podríamos estar leyendo, por ejemplo, en el libro de San Lucas, también en el capítulo 6, donde también allí en ese capítulo Jesús va a estar hablándonos a nosotros acerca de el capítulo 6 del 20 al 23. Quizás estaré leyéndolo por encima porque lo que voy a hacer es más bien tratar de agrupar todas estas beatitudes, lo que llamamos nosotros, quizás en algunas versiones dice 3 veces felices, en nuestras versiones, por ejemplo, más antiguas como la versión del 60 o versiones anteriores a ella, 1602, 1909, quizás esté hablando bienaventurado los de limpio corazón, ¿verdad? Pues en otras versiones estará diciendo 3 veces felices. En nuestras enseñanzas que vamos a estar hablando en el día de hoy, vamos a estar hablando de las beatitudes, que no es otra cosa, las bienaventuranzas. Bueno, y entonces estaremos allí mirando, explicando primeramente cómo Jesús está entendiendo el reino de Dios. Voy a explicarlo poco a poco para que se pueda entender. De hecho, voy a tratar de usar algún ejemplo para que podamos entender cómo Jesús está entendiendo el reino de Dios. Y cómo es que Jesús se atreve a decirle a los escribas y fariseos que ya el reino está en medio de ellos, y aparte de ello, cómo Jesús comienza, ya le dije que había usado una cita cuando comencé esta serie, allí en Marcos capítulo 1, versos 14 y 15, cuando Jesús dice, cuando la Biblia recoge y dice que cuando Juan fue encarcelado, Jesús salió predicando, diciéndole que buenas noticias, ¿verdad? Él comienza a decirle, el tiempo se ha cumplido. Es decir, el tiempo de la larga espera, le había explicado ya en los primeros videos, hablándole que cuando la Biblia está hablando acerca del tiempo cumplido, está hablando de lo que se llama el tiempo escatológico de Dios. Tenemos que recordar que nosotros tenemos lamentablemente una escatología que no la entendemos, en primer lugar. No entendemos que los judíos, lo que llamamos los judíos del segundo templo, es decir, del tiempo de Jesús, estaban esperando una escatología, es decir, el tiempo del fin. Y ya le dije, por ejemplo, en el segundo video, de cómo era que ellos estaban esperando el fin. Vamos a entender algo dentro de la Sagrada Escritura. En el Antiguo Testamento, el fin nunca significa la destrucción de los cielos y la tierra. Eso no existe en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, tampoco existe en la mente judía que el fin significaba la destrucción del mundo. Eso no existe en la Sagrada Escritura, ni en el Antiguo Testamento, y tampoco existe en el Nuevo Testamento. Y quiero explicarlo con luz y detalle porque esto ha traído bastantes falta de entendimiento en el pueblo de Dios, porque cuando los judíos estaban esperando el último día no significaba para nada la destrucción. Lo que significaba era que se iba a cumplir el día de Yahvé, que habíamos hablado en el segundo video, que hablamos el día del Señor, que cuando los profetas van a tomar la esperanza del David que ahí va a venir, que así lo tenía el pueblo de Israel, ellos comienzan a hablar, o mejor dicho, los profetas le van a dar ese concepto nuevo a ese día de que el rey David vendría nuevamente, el rey David, como el día del Señor. Y habíamos explicado que el día del Señor significaba, en primer lugar, el día de juicio
para los enemigos de Israel, pero también ese día de juicio sería para el pueblo incrédulo, malo, sinvergüenza, idólatra, opresor del pueblo de Israel. Y que ese día de Yahvé también significaría el día de salvación para aquellos que estaban guardando la Torá de Yahvé. Así que esa es la definición que se está dando en el Antiguo Testamento. Entonces, los judíos, desde que Dios da la promesa en Génesis 3:15 a Adán y a Eva acerca de la redención venidera, su escatología era en el día final, en el último día, o ese día que la Biblia va a recoger exactamente en el capítulo 1, versos 14 y 15 del libro de Marcos, cuando dice el tiempo se ha cumplido, es decir, el tiempo de la larga espera de Israel, en el cual Israel estaba esperando que el reino de Dios sea establecido, que la era presente fuera reemplazada por la era venidera, es decir, que incluía el reino de Dios y el reino de las tinieblas, que era el reino presente, fuera destruido. Habíamos explicado allá en ese segundo video acerca de que ellos estaban esperando lo que ellos llamaban la era demoníaca, la era del mal, la era malvada, la era de las enfermedades, la era de las posesiones demoníacas era la era presente. La era venidera es cuando el reinado de Dios viniera a destruir el reinado de Satanás y se implantara el reino de Dios. Por eso es que vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, especialmente en los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, vamos a estar mirando ahí exactamente cómo es que Jesús destruye el poder de Satanás. Desde el bautismo vamos a encontrar ese asunto, especialmente ya en la primera tentación y ahí sucesivamente en todo el ministerio de Jesús, en su crucifixión, muerte y resurrección. Vamos a ver cómo Jesús destruye las huestes satánicas en todo ese ministerio que Jesús está haciendo. Jesús va a interpretar eso como que ya el reino de Dios está presente, sí ya, pero todavía no. Entonces, lo que vamos a estar tocando en el día de hoy en adelante, hasta que terminemos lo que es el reino escatológico, entonces comenzaremos tocando lo que es el reino presente, la presencia del reino de Dios en medio nuestro. Entonces, es importantísimo mirar los pasajes de la Biblia donde nos habla exactamente del escatón, del último día, del día final, donde el reino de Dios se va a ver como el reino de al revés. Es decir, que los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Ese es el reino al revés. Es donde los chiquitos son los que están al frente y los grandes atrás. Es donde los pobres estarán arriba y los ricos abajo. Es el reino al revés. Entonces, bien, vamos a estar tocando estos versículos de la palabra del Señor, lo que llamamos nosotros las beatitudes o las bienaventuranzas, las 3 veces felices. Leemos la palabra del Señor, capítulo 5, versos del 3 al 12 de la siguiente manera. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia o por causa de mi nombre, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Si nosotros leemos también dentro de estas bienaventuranzas en Lucas capítulo 6, y lo voy a leer para que tengamos presente a Lucas en el capítulo 6, en el verso 20,
donde también aquí las Sagradas Escrituras nos habla acerca de estas bienaventuranzas, cómo es que en este caso Lucas está interpretando esas parábolas en el capítulo 20 al verso 23, donde las Sagradas Escrituras dicen de la siguiente manera: y alzando los ojos hacia sus discípulos, en dirección a ellos, decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados sois cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Dios añada bendición a su santa palabra. El verso 23, en este caso, es de los versos que encontramos en las Sagradas Escrituras como versos escatológicos. Gozaos en aquel día. ¿Cuál día? El día en que os vituperen, el día que os señalen, que hablen mal de vosotros por causa del nombre del Señor. La esperanza de que te goces hoy de lo que sucederá mañana es porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Vamos a ver que ese versículo está hablando del tiempo presente, es decir, el tiempo en que se está sufriendo por causa del evangelio, y la esperanza en lo que vendrá, en lo que se llama el reino escatológico. Así que es importantísimo que miremos estas parábolas desde el punto de vista escatológico. Así es que se está viendo, o así que Jesús los está viendo. Así que vamos a estar explicando ahora cómo se está dando este asunto del reino de Dios. Voy a tratar de que lo puedan entender de la manera más simple posible, para que de esta manera podamos ver que hay una dualidad en Dios, es decir, una dualidad en el que Jesús está viendo un reino escatológico y un reino presente, lo que llamamos nosotros el ya sí, pero todavía no. Entonces, dentro de cómo está viendo Jesús este reino de Dios, porque acuérdese, a lo que Jesús vino es para el asunto del reino de Dios. Él vino a cumplir la profecía de Marcos capítulo 1, verso 15, donde él dice: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. El evangelio no es otra cosa que el tiempo se ha cumplido y que el reino de Dios se ha acercado. De eso es lo que se trata el evangelio. A eso fue que Jesús tomó a los 12 para que fueran a predicar. A eso fue que Jesús va a tomar a 72 discípulos y los va a enviar de 2 en 2 a predicar, que prediquen el reino de Dios que se ha acercado. Luego vamos a ver también que cuando Jesús resucita de entre los muertos, la comisión que le va a dar a sus discípulos es que él va a decir: todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos, predicando el evangelio, y predicar el evangelio a toda criatura. El evangelio es que ya Dios tiene un Señor que se ha convertido en rey y que hay que proclamarlo a todas las naciones. De la misma manera que cuando en Roma se elegía o llegaba al trono un nuevo rey, había un proclamador, un heraldo que iba a ir por todo el reino de Roma, en este caso, diciendo que ya Roma tenía un nuevo rey. Ese es el mensaje que Dios tiene y que la iglesia tiene que estar dando en el día de hoy, no otra cosa, sino ese mensaje acerca del reino de Dios. Entonces, el concepto del reino en los evangelios. En primer lugar, nosotros tenemos un mal entendimiento del término reino. Cuando nosotros leemos y escuchamos en las Sagradas Escrituras, especialmente en los evangelios, el término reino, nosotros rápidamente lo asociamos con un lugar, es decir, un lugar, ¿verdad? Un lugar en espacio y tiempo. Entonces,
se traduce en el español principalmente como reino, como gobierno, refiriéndose a un territorio de un gobernador o un monarca. Para nosotros, el término pertenece a la categoría de espacio geográficamente hablando. Es como hablar de los Países Bajos. Son como, en el caso, reino es como Noruega. Noruega es un reino. Entonces, es un lugar, es un territorio. Pero cuando Jesús está hablando acerca del reino de Dios, no está hablando de espacio ni de tiempo. No está hablando de un territorio específicamente hablando. Está hablando cuando Dios está reinando o Dios está gobernando. Ese es el énfasis que Jesús le va a dar a lo que es el reino de Dios. Ese pensamiento es el que nos está hablando en el Nuevo Testamento. El reino no es un lugar donde nosotros vamos a ir. El reino no es un lugar donde nosotros vamos a ir. Mire, para hablarlo más sencillamente, tome solamente la oración de Jesús, que cuando ellos le dicen, Señor, nosotros no sabemos orar, enséñanos a orar. Era lógico dentro del campo de los rabinos que los discípulos de los rabinos tenían una oración conforme al rabino. Así los discípulos de Juan tenían unas oraciones que los identificaban con Juan. Así los discípulos de los fariseos tenían una oración que los identificaba como los grupos de este fariseo, de este otro rabino. Lo mismo va a ocurrir con Jesús cuando él dice, Señor, enséñanos a orar. ¿Qué es lo que dice Jesús en la oración? Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Quién es el que está en los cielos? El Padre nuestro. Santificado sea tu nombre. La tercera parte de esa oración dice, venga a nosotros tu reino. No dice, yo voy al reino. En ningún lugar, ni en el Nuevo Testamento, en ningún lugar en el Nuevo Testamento de los sinópticos, ni tampoco en el resto de las cartas apostólicas, el reino es un lugar o un territorio. Es el momento en que Dios está gobernando. Eso es la manera que nosotros tenemos que entenderlo, y así Jesús lo predicó y así Jesús lo enseñó. Entonces, ese pensamiento es el que nos está hablando en el Nuevo Testamento. El reino no es un lugar en que nosotros vamos, no aparece en la categoría de espacio, esencialmente hablando, pertenece a la categoría de tiempo. Es el tiempo en que Dios está gobernando. O, dicho de otra manera, es el momento en que la soberanía de Dios se está dando a favor de los hombres. Por eso es que usted escucha textos como que Jesús abre las Escrituras, lee, el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar el año agradable del Señor. Es decir, es la soberanía de Dios para con la raza humana. Entonces, en el español, la palabra tiempo, reign, que también en inglés se llama, significa reinado, como sustantivo, que se refiere al periodo durante el cual el reinado soberano ocupa un trono o reinado. Como verbo significaría gobernar, imperar o prevalecer. De ahí es que la Biblia está hablando que cuando Jesús habla de reino, nunca está hablando de territorio, está hablando del tiempo en que Dios está ejerciendo su soberanía a favor de la raza humana. Cuando Jesús habla del reino, nunca pregunta qué, pero sí pregunta cuándo. Es decir, para que nosotros podamos entenderlo, voy a decirlo parte en inglés, lo voy a decir parte en español. Por ejemplo, en inglés se dice, during the kingdom of George I, the American colonies revolted against the kingdom of England. En otras palabras, durante el reinado de Jorge III, las colonias americanas votaron en contra del reinado de Inglaterra. Había una Inglaterra
en las cuales habían las colonias. Y las colonias van a votar en contra durante el reinado de Jorge III. Y en ese momento de Jorge III, las colonias votan en contra de ese reino de Jorge III. Es decir, durante ese reinado es que las colonias americanas votan en contra del reino de Inglaterra para independizarse. Entonces, de la misma manera se está usando exactamente el reino de Dios en el Nuevo Testamento, durante el reinado de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en otras palabras, este es el asunto central esencial de ese lenguaje en los sinópticos. El reino de Dios tiene que ver con el momento en que Dios ejerce su gobierno soberano sobre los asuntos de la humanidad. Vuelvo a repetirlo para que se nos grabe en la mente. Y cuando yo hable del reino, ya usted sabe que lo que estamos hablando es el tiempo en que Dios ejerce su gobierno soberano, sobre los asuntos de los hombres. Es el momento en que Dios ejerce su reinado soberano sobre los asuntos de los hombres o de la humanidad. Es el tiempo en que Dios entra en escena y ejerce su reino, su gobierno, su reinado. No es esencial que haya un lugar o un pedazo de tierra, un territorio. Aunque obviamente eso finalmente debe de entrar en el foco y debe haber sujetos en todo eso, pero esencialmente se está enfocando en el rey y su gobierno o reinado. Por eso es que el reino en el Nuevo Testamento se va a dar en una dualidad. ¿Por qué? Porque Dios hoy está ejerciendo su gobierno soberano sobre los asuntos de la humanidad. Pero llegará el momento en que ese reinado tendrá un lugar, ya hablando de territorio, en toda la tierra habitada. Es decir, es el momento en cuando en su segunda venida Jesús retorne a establecer su reino para siempre. Eso es lo que la Biblia nos enseña a nosotros en el Nuevo Testamento. Eso es lo que Jesús enseñó. Y eso es lo que Pablo enseñó, por ejemplo, cuando nosotros vamos a 1 de Corintios, capítulo 15, la Biblia dice allí que es necesario que reine. Y que Dios sometió bajo los pies de Cristo todas las cosas, excepto, dice el texto mismo, excepto a aquel que sometió a él todas las cosas. Es decir, que Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo, excepto al Padre, que fue el que le dio esa autoridad de que todas las cosas estén sometidas a él. Y cuando ya el reino Él lo tenga sometido debajo de los pies de Cristo, entonces el mismo Señor Jesús entregará el reino a su Padre para que sea en todo Dios en todas las cosas. Es decir, para que ya lo que llamamos nosotros esa Trinidad económica, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desaparezca de lo que es el lenguaje de la Trinidad económica o lo que llamaríamos ese plan de salvación, que va a terminar exactamente cuando el Hijo entregue el reino al Padre para que sea Dios en todas las cosas. Es decir, como antes se conocía, solo Dios. Siempre ha habido un solo Dios. Lo que pasa es que en el plan de salvación se van a revelar en tres divinas personas. El Padre que crea, el Hijo que redime y el Espíritu Santo que aplica esa redención a los hijos de los hombres. De esa manera termina todo lo que es el plan de redención, que comienza cuando Adán y Eva pecan y que va a terminar cuando el reino de Dios se ha establecido, y cuando ya el reino de Dios se ha establecido, el mismo Hijo entregará el reino a su Padre. Eso es toda la evidencia que tenemos nosotros escatológica, sencilla y clara. Jesús vino en carne, Jesús murió en carne, Jesús resucitó en carne, ascendió a los cielos en carne, está sentado en la diestra del Padre en carne y volverá en carne. Esa es nuestra teología y esa es nuestra escatología bíblica. Entonces, llegamos al asunto de cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando el tiempo durante el cual Dios ejerce su soberana autoridad o soberano gobierno sobre los asuntos de la humanidad. Eso es lo que significa el reino de Dios. El otro problema
que es también probablemente uno de los que ha causado que la mayoría de la gente simplemente deje de leer a Jesús en términos del reino de Dios, y que ha traído también mucha confusión a la mayoría de las personas, y por buena razón. Es que Jesús habló, cuando habló del reino de Dios, lo hizo de dos maneras diferentes. En primer lugar, él habló ambiguamente o dualistamente, de una forma dualista, o lo habló, como dicen algunos otros teólogos, de forma ambigua. Entonces, por un lado, Jesús habla del reino como un evento futuro, o lo que llamamos nosotros un evento escatológico. Por otro lado, él habla del reino como una realidad presente. Entonces vamos a ver esa dualidad cuando uno lee cualquier sea el evangelista, Mateo, Lucas o Marcos. Uno va a estar mirando que de una manera Jesús habla del reino presente, por otro lado está hablando del reino escatológico. Y eso confunde a muchas personas porque dice, ¿pero de qué me está hablando? Porque de momento me dice, mira, yo he hecho demonios. Yo no he hecho demonios por Beelzebú, yo he hecho demonios por el dedo de Dios, por el poder de Dios es que yo he hecho, por el Espíritu de Dios yo he hecho fuera demonios. Le dice a los fariseos, y si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ya está entre vosotros, ya está presente. Eso es lo que llamamos nosotros el reino, que es una realidad presente. Pero por otro lado nos va a decir, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, y lo habla de manera escatológicamente. Entonces, esa dualidad de hablar del reino de Dios es la que ha confundido a la mayoría si no a la mayoría, a todos los cristianos. Cuando leen los evangelios, se dan cuenta que no entiendo esto del reino. De hecho, nadie lo predica. Y nadie lo predica porque no lo entienden. Entonces, al no entenderlo, es preferible, vamos a echarlo a un lado, vamos a hablar de otras cosas. El problema es que cuando nosotros comenzamos a ignorar lo que es el reino de Dios, nos hemos metido en un asunto seriamente complejo. En primer lugar, no sabemos de qué se trata Jesús ni para qué vino. Entonces, lo vamos a simplificar en un tema como que Él vino a salvar. Él vino a salvar. Bueno, pero la Biblia realmente, Jesús, que es realmente el que expresa que vino, cuando Él le pregunta, mira, quédate aquí con nosotros porque te necesitamos aquí, porque estás sanando a esta gente, dice, no. Yo vine a predicar el reino, para esto fui enviado. Es decir, que Jesús verbaliza a Él mismo que para esto Él fue enviado. ¿De qué se trata Jesús? Del reino de Dios. De esto es lo que usa el primer versículo de la Biblia en Marcos 1, 14 y 15, cuando dice que Jesús, sabiendo que Juan estaba encarcelado, salió predicando, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Es el resumen que hace Marcos acerca de la prédica de Jesús en su corta carrera. Marcos va a hacer lo mismo y va a recoger que Jesús recorría todas las ciudades predicando el reino de Dios. Y después viene, llama a 12 y los envía a predicar el reino de Dios. Le da autoridad sobre los espíritus inmundos. Acuérdese que una de las evidencias de que el reino de Dios está presente es el Espíritu de Dios que ha venido. El Espíritu de Dios que había sido extinguido, ahora aparece nuevamente, en este caso en Jesús, va a reposar sobre la persona de Jesús y Jesús va a ser el dador de ese poder, de ese Espíritu Santo en el cual Él va a llenar o a capacitar a los 12 para que vayan predicando el Evangelio. Y a la misma vez que se predica el evangelio, se está usando el poder de Dios para sanar enfermos e echar fuera demonios. Lucas lo va a recoger de la misma manera. Dice, esto es lo que es para que Jesús vino a predicar el reino de Dios. Y en el reino de Dios va a tomar a 72 discípulos, los va a enviar de 2 en 2, predicando por todo lugar. Le va a dar detalles diciendo, no vayan por estos caminos, vayan por otros, tampoco vayan cargando bultos extra, vayan livianitos por ahí para abajo, donde quiera que abran la puerta, y predicarle el evangelio, sanad enfermos, echar fuera demonios, en todas
partes que Jesús hace eso incluye la autoridad sobre Satanás, sobre los demonios. Acuérdense que había hablado en el segundo video que una de las marcas que iba a ser la nueva era la venida del Espíritu en la persona del Mesías, quien era el único que tenía el Espíritu sin medida. Y él era el portador del Espíritu y el que da el Espíritu. Entonces es importante entender la manera como se está dando la predicación de Jesús, la enseñanza de Jesús y los poderes de exorcismo en contra de los demonios que tenían atados y oprimidos a las personas. Es la manera de destruir la era presente donde Satanás dominaba, como le va a llamar Jesús en una parábola, cuando el hombre fuerte y que tiene sus almas y todas estas cosas está seguro hasta que viene uno más fuerte que él. Satanás es el hombre fuerte y viene Jesús, el hombre fuerte de Dios, quien va a destruir los poderes de Satanás por el Espíritu de Dios. Y es la manera de cómo el reino de Dios se está viendo exactamente dentro de esa dualidad, en un reino presente y en un reino a la misma vez futuro. Es decir, que el reino de Dios se está dando en la persona de Jesús y se está celebrando ese reino en la persona de Jesús. Acuérdense que Jesús, hablando de ese reino presente, va a decirle cuando los discípulos de Juan vienen para acá diciendo, y los discípulos de los fariseos, ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Y él dice, pues ¿cómo es posible que cuando el novio está en la boda y están de fiesta van a estar ayunando? Es tiempo de fiesta porque el novio está con ellos, el reino de Dios ha lejado, hay que celebrarlo, pero vendrán días que el novio les será quitado. Y cuando el novio les será quitado, entonces ellos ayunarán. Entonces estamos hablando sobre esta dualidad de que Jesús está hablando de ese reino dualista. Por un lado, ese reino que es un evento futuro, y por otro lado, el reino que es una realidad presente. La mejor manera para entender este lenguaje de Jesús es ir a los textos sagrados para poder categorizar lo que Jesús está enseñando. Una de las categorías de texto que caen en el reino de Dios como un evento futuro y que encaja con la tradición apocalíptica judía del tiempo judío, de los profetas también judíos, donde en el futuro habrá un gran día de Dios, en el cual los especialistas le llaman, en el orden de la vida será invertido, o como también se le llama, el reino del al revés. Estos textos son significativos. Por ejemplo, en la escritura se llama, los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Vamos a ver parábolas donde Jesús va a estar hablando exactamente acerca del reino al revés, donde los niños tienen valor. En Israel los niños eran proyecto de vida, proyecto de persona. Todavía no eran personas, eran proyectos de persona. Pero cuando ellos llegaban a la adultez, llegaban entonces a ser personas. Mas sin embargo, en el reino de Dios, los niños serán primero. Los niños tienen un valor significativo dentro del reino al revés de Dios. Tienen unos valores que las sociedades hoy, no importa qué sociedad sea, la americana, la rusa, la europea, la china, cualquiera, los niños no valen nada. Son proyectos de personas. En Israel eran proyectos de personas. En el reino de Dios, los niños serán primero. Vamos a encontrar lo mismo que en el reino de Dios se va a invertir los valores. Imagínense cómo se van a invertir los valores en el reino de Dios futuro, en lo que se llama el reino escatológico de Dios. Es que vamos a ver la Nueva Jerusalén. Cuando la Biblia habla de ella como que las calles son de oro y el mar de cristal, todo el mundo dice, wow, allí como está el oro. ¿Dónde usted ha visto que el oro sea el asfalto de una carretera? Se están invirtiendo los valores. Lo que para nosotros tiene gran valor en el reino de Dios es asfalto. Entonces, la Biblia cuando está hablando del reino de Dios, si literalizamos la Nueva Jerusalén, estamos haciendo un ridículo dentro de la exégesis bíblica. Porque allí lo que nos está diciendo a nosotros, mira los valores, una gran puerta como una perla. Para nosotros las perlas
vamos a ver allí las clases de piedras que hay, jaspe, todas las piedras que encontramos allí en la Nueva Jerusalén. La gente dice, wow, qué maravilla. Pero ¿usted ha visto que una puerta sea una perla? Bueno, hasta donde yo he visto, o son de madera las puertas, o son de lata de las puertas, pero nunca se ha visto una perla que sea una puerta. Entonces, lo que está hablando es que Dios ha invertido los valores en los cuales nosotros aquí nos matamos por esos valores allá en el reino de Dios. Es asfalto. Entonces, eso lo vamos a encontrar lo mismo en el caso de los pobres. La gente que hoy se tiene como insignificativa. Por ejemplo, no hay sociedades donde los pobres estén arriba. Ninguna sociedad bajo el mundo los pobres son significativos. Más bien tenemos historia en la propia nación americana, cómo se ha usado medios tanto de vacuna como de otros experimentos para usar con la población pobre o la población negra o la población aquella insignificante que si se mueren con lo que le vamos a dar no importa, están de más en el mundo, son un fastidio. Entonces recuerda que Jesús dijo en una ocasión que siempre pobres tendrán entre vosotros. De ninguna manera la Biblia está hablando que Jesús está calificando a los pobres o que está diciendo que, bueno, los pobres son un problema porque siempre habrán pobres en el camino. No, es que los sistemas hacen los pobres. Los sistemas gubernamentales, políticos y económicos hacen a los pobres. Por eso es que Jesús dice, siempre tendremos pobres. Tendremos pobres porque a ningún gobierno le interesa un pobre. Entonces, los valores en el reino de Dios escatológico van a ser invertidos. Recuérdense que cuando estoy hablando del reino escatológico de Dios, estoy hablando del último día. Bien. Y cuando hablo del último día, ese es el día en que el Señor Jesús descienda y aparezca entre nosotros. Tenemos que recordar que tampoco podemos literalizar la venida del Señor como que Jesús baja del cielo como un cohete y le da la vuelta al mundo. En la Biblia, la aparición, que son varios términos que se usa para la parusía, para la venida del Señor, en todos esos textos que se usan, hay diferentes palabras que se usan para hablar del mismo término. Una significa cuando Él se manifieste, cuando Él aparezca, cuando Él venga. Todos estos títulos están hablando de cuando Él aparezca. Entonces, tenemos que tener cuenta de no meternos en la mente que cuando Jesús venga, viene como un cohete del cielo a la tierra, porque Él puede estar presente entre nosotros. Lo mismo que usted se recuerda cuando Jesús resucitó, que apareció dentro del aposento donde estaban sus discípulos. Para los discípulos eso se llama parusía. Cuando uno entiende el término parusía o el tiempo, la venida o la presencia de Dios, la presencia presente de Dios en la Biblia, en todos los términos que la Biblia lo habla, está hablando de la presencia de Dios en ese lugar. De hecho, entre los judíos y los griegos habían estas mismas palabras, se usaban de dos vertientes. Una, cuando un Dios hacía un milagro o una sanidad, se hablaba de parusía. Bueno, nosotros, entre los cultos que yo he escuchado, dicen, Dios se metió Dios aquí. Pues mire, eso es lo que significa parusía. Que hubo una sanidad en la iglesia, hermano, y los cojos comenzaron a andar y se metió Dios. Pues bueno, eso de que se metió Dios exactamente en el texto bíblico sería una parusía. Sería que Dios se metió allí, que Dios apareció allí. Y así que se interpretaba, y así también lo interpreta Josefo. Cuando usted lee la historia de Josefo, está hablando de exactamente de la parusía, cuando Dios se manifestaba y intervenía entre los pueblos paganos. Se entendía eso como una parusía. Pues usted imagínese que en su iglesia haya una sanidad divina o haya un milagro y usted dice, se metió Dios. Bueno, eso es una parusía, eso es una venida del Señor. Y también cuando un rey aparecía a una de sus colonias
para defenderla o para ir a visitar a la colonia, eso también en el término bíblico se usa como parusía, que es de hecho los textos que la Biblia hablan y que los dispensacionalistas usan para hablar que estamos volando por el cielo. Cuando habla de que se oirá una trompeta y los muertos en Cristo resucitarán y nosotros subiremos hacia el cielo, pues exactamente lo que hace Pablo en esa metáfora, escuche, es una metáfora que Pablo está usando, está hablando como los colonos, por ejemplo, en Filipo y en las otras colonias romanas que habían, cuando el rey venía, ellas tenían que ir hacia el cielo, es decir, tenían que ir hacia la puerta de la ciudad para recibir con toda la pompa al señor César, que venía a visitar a una de sus colonias. De eso se usa Pablo, usando exactamente cuando Cristo venga y nosotros aparecemos juntamente con él y él aparecerá juntamente con nosotros. De hecho, los textos claves para ellos están en Primera de Juan, en el capítulo 3 del 1 y 2, donde habla que ahora somos hijos de Dios, pero que cuando Él venga, nosotros seremos como Él es decir, apareceremos delante de Él. Pablo también lo usa en Romanos capítulo 8, cuando habla exactamente acerca de los hijos de Dios que serán manifestados. Cuando Él se manifieste, es decir, cuando Él aparezca, es decir, en su parusía, nosotros nos manifestaremos con Él y Él con nosotros. Colosenses capítulo 3 habla también que nuestra vida está escondida en Cristo. Pero cuando Él se manifieste, también nosotros nos manifestaremos. Es decir, que cuando Él aparezca, nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y apareceremos también delante de Él. La tierra, Pablo habla del cielo nuevo y la tierra nueva en el capítulo 8 de Romanos. Es una profecía que viene desde el Antiguo Testamento y creo que, si no me equivoco, por varias ocasiones o por 3 ocasiones, Isaías habla de que en aquel tiempo Dios creará cielo nuevo y tierra nueva. Pablo va a recoger exactamente eso en el capítulo 8 de Romanos para decir acerca de que la tierra está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y ella misma está esperando Pablo la usa como si ella estuviera con el deseo ese de abortar, ¿verdad? De dolores de parto. O de parir, mejor dicho, con dolores de parto, y ella está esperando la manifestación de los hijos de Dios, es decir, cuando ellos se manifiesten o cuando ellos sean transformados en un abrir y cerrar de ojos, también la tierra será transformada. Entonces, en ningún momento en la Biblia vamos a ver la destrucción de los cielos y la tierra, no, porque estamos esperando el apocalipsis y se va a destruir los cielos y la tierra. Hermano, eso no aparece en la Biblia, aparece dentro de las fantasías que hoy miramos dentro del dispensacionalismo, que ha creado del Apocalipsis un libro literalista. Y no mira la belleza del libro de Apocalipsis, donde en ese libro Dios está hablando a la iglesia, exactamente sufriente, que está siendo perseguida y que ya comenzaron a matar obispos en la iglesia, a que ellos sean fieles hasta la muerte, porque yo estuve muerto, he aquí que vivo. Y tengo las llaves de la vida y del Hades en mis manos. Entonces, en ningún momento allí se está tratando de hablar en el literalismo, porque al no entender la apocalíptica judía, mucho menos podemos entender el libro de Apocalipsis, de la belleza de cómo Dios está consolando a una iglesia que más bien Juan le está diciendo, en vez de las cosas ir mejorando, irán empeorando. Habrá más persecución. Más gente que morirá. Tanto era la persecución que había, que la Biblia allí mismo en el libro de Apocalipsis dice, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, porque sus obras seguirán con ellos. Es decir, lo mismo que Pablo habla en Primera de Corintios capítulo 15, donde nos manda a trabajar por la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. En otras palabras, el hecho de que yo trabaje por el Señor y que mañana me muera, no quita que hoy me esfuerce a seguir trabajando por la obra del Señor, porque la muerte
en ningún lugar me va a quitar lo que ya yo he hecho por el Señor, sino que cuando a mí me den el cuerpo para atrás, aquel cuerpo glorificado que estamos esperando, seguiremos trabajando para el Señor. Y que esas obras de hoy no se perderán por el hecho de que yo voy a morir. De hecho, de eso es que se trata esa impulsión del Espíritu Santo, esa efusión del Espíritu Santo sobre la iglesia, que le está diciendo, no importa que ustedes estén sufriendo, sean fieles hasta la muerte y yo le daré la corona de la vida. Entonces, la Biblia lo que hace es darle un empuje, de hecho, a la iglesia para que ella, aunque esté sufriendo, esté presente de que ya su Señor venció. Yo he vencido la muerte. Ya los reinos del mundo le pertenecen a su Cristo, a su Señor. Ya sí, pero todavía no. Eso es lo que es la dualidad del reino de Dios, que está en una realidad presente hoy, pero que todavía queda lo que se llama el reino escatológico de Dios. Dentro de esta verdad están las bienaventuranzas que ya leí. Ella leí estas bienaventuranzas tan maravillosas, donde estamos tan acostumbrados a ver las bienaventuranzas de Jesús como la introducción al Sermón de la Montaña, que requiere un esfuerzo reconocer que las bienaventuranzas son una compilación tan importante como el propio Sermón del Monte. La naturaleza peculiar de las 9 bienaventuranzas que encontramos allí y las otras que vamos a encontrar en Marcos capítulo 6, como bendiciones declaratorias y revelación sobre el reino de Dios y sus herederos, las hace especial adecuadas para encabezar el resumen catequético de la vida bajo la soberanía de Dios que se construye en el Sermón del Monte, porque en el Sermón del Monte lo que se está hablando es exactamente cómo es la vida de un cristiano bajo la soberanía de Dios. Es decir, cómo la iglesia de hoy tiene que estar viviendo bajo las enseñanzas del Sermón de la Montaña. De eso es lo que se trata. Por eso es que vamos a ver la ética del reino de Dios exactamente en ese Sermón de la Montaña. Pero eso es para otra enseñanza donde estaremos llegando ya a ese punto sobre la ética en el reino de Dios. Y de esa manera nosotros estaremos por ahí llevando esa verdad de la palabra de Dios dentro de esa realidad que la Biblia nos está explicando acerca del reino de Dios. Vamos a ver que las bienaventuranzas tienen que ver con el reino escatológico, tienen que ver con el presente, porque en el presente me está diciendo bienaventurados los pobres, bienaventurados los misericordiosos, es decir, tiene que ver con lo que se está haciendo ahora, pero con la esperanza en el reino escatológico de Dios. Es decir, porque dentro de esta verdad que encontramos del reino como una realidad presente y el reino a la misma vez como un reino escatológico, vamos a ver que todo se ha invertido en el Nuevo Testamento y Dios espera que yo viva la vida futura en el presente. La vida, y eso es lo que nos han hecho a nosotros creer como que somos locos, porque dentro de la fe cristiana nosotros estamos viviendo el futuro en el presente. Bueno, ¿cómo la Biblia lo explica? Bueno, de muchas maneras. Pudiera dar, yo no sé, muchísimos versículos de la palabra del Señor para explicarlo. Jesús dice, el que cree en mí ya tiene vida eterna, ya. O sea, me está diciendo que la vida eterna yo me la disfrute en el aquí y ahora, aunque todavía yo me vaya a enfermar y me muera. Esa es la realidad bíblica. Es que disfrutes el futuro en el presente, porque lo que Dios ya te prometió no hay manera de ser revocado, no hay manera de ser destruido. Por lo tanto, mi esperanza en el Señor que yo tengo para el último día, lo voy a vivir en el presente. Así Pablo va a entender la santificación. Así Pablo va a entender la justificación. Así Pablo va a entender toda la vida cristiana, que vivamos el futuro en el presente. En el ya sí, pero todavía no. Entonces, ya yo tengo vida eterna. Ya, el que cree en mí ha pasado de la muerte a la vida. Ya.
Pero pastor, ¿eso no es en el último día? Sí, seguro que sí. Por eso es que ya sí, pero todavía no. La salvación se predica en la Biblia desde un ya sí, pero todavía no. Se predica, sí, ya somos salvos. Pablo dice, sí, ya somos salvos, pero somos salvos en esperanza. Capítulo 8 de Romanos, léalo allí. Porque fuimos salvos en esperanza. La esperanza que se ve, ¿para qué esperarla? Está hablando de que somos salvos, sí, pero todavía yo no he sido transformado. Todavía el Señor no ha aparecido para que también yo aparezca con Él, juntamente con Él. Como nos habla Pablo. Cuando Él aparezca, también nosotros apareceremos delante de Él. Entonces, y también la tierra, también ella está gimiendo y esperando a que los hijos de Dios se revelen para ella también ser revelada. Es lo que la Biblia viene hablando del Antiguo Testamento. Dios creará cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia. Así termina el libro de Apocalipsis. Cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia. Así termina el libro de Apocalipsis. Porque ese es el fin, ese es el escatón. Es el momento cuando el Señor aparezca en su segunda venida y la tierra sea transformada y los hijos de Dios sean transformados y se revelen quiénes son los hijos de Dios en cuerpos glorificados y que Cristo se revele también a su pueblo. Le veremos cara a cara. Entonces, esta es la verdad que vamos a encontrar. En la bienaventuranza, el énfasis ético de esas bienaventuranzas, capítulo 5 del libro de Mateo, del verso 7 al 11, puede encontrarse en otras instrucciones de Jesús también registradas en otros lugares. Ya le dije que en los evangelios vamos a encontrar en otros lugares cómo cada uno de los evangelistas está escribiendo para su audiencia distintamente y vamos a ver bienaventuranzas en diferentes lugares, aparte de lo que ya nosotros hemos dicho aquí. La bienaventuranza pronunciada sobre los misericordiosos del verso 7 invita a la comparación también con el que aparece en Lucas capítulo 6 verso 36. Sed misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso. La comparación es particularmente significativa porque la misericordia se reconoce unánimemente como una de las cualidades supremas de Dios. Y no es más que natural afirmar que los que son misericordiosos recibirán ellos mismos misericordia en el gran día de prueba. Lo mismo ocurre con la bienaventuranza en el verso 9. Dios es la fuente de la paz y el supremo pacificador. Y los que promueven la reconciliación entre sus hijos demuestran así su semejanza con Dios como hijos suyos. Es como cuando nosotros hablamos qué características tiene una persona que ha nacido de nuevo, que es revolucionaria, que es iracunda. Pues es contrario a la fe cristiana. Bueno, pero hay unas que son las características de que tú has nacido de nuevo. Cuando la Biblia habla de cómo son esas características, dice, Señor, que sean unos como tú y yo somos uno. Que ellos se amen para que el mundo vea que tú estás con ellos y que tú me amas. Es decir, que lo que yo le llamo eso características o hay otra palabra que se usa ahí para hablar de características, atributos. Son atributos comunicables. Hay atributos que Dios no puede comunicar. Su omnipotencia no la puede comunicar. Él no puede comunicar su trascendencia, tampoco su inmanencia, pero Él puede comunicar su gracia. Él puede comunicar su misericordia. Él puede comunicar su amor. Por lo tanto, Él me lo comunica a mí y yo se lo voy a comunicar a mis hermanos, a mis hermanas en la fe. Es la manera de cómo la Biblia está hablando a aquella gente que está lleno de las características de Dios. Ellos también recibirán en ese día esas características. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. La tierra la tendrán por heredad. Eso de que nos vamos para el cielo no es bíblico. En ningún lugar en la Biblia dice que nos vamos para el cielo. A menos que cada vez que Jesús diga, haceos vuestros tesoros en los cielos donde la polilla y el orín no corrompen. Lo que la Biblia dice es que te asegures que las cosas que haces, las haces para Dios, donde tienen el gran valor.
y donde van a estar protegidas. En ningún lugar el texto me está diciendo que cuando yo parta de este mundo me voy a ir para el cielo. Porque la única manera que la Biblia habla que cuando yo me parta por aquí, él le llamó la casa de mi padre. Ahora, cuando la Biblia habla en capítulo 14, versos 1 y 2 de la casa de mi padre, la casa de mi padre tampoco es el cielo. En ningún lugar allí dice cielo, dice la casa de mi padre. Es un lugar y de hecho muchas moradas hay. Y cuando la palabra de Dios usa la palabra morada, está hablando de un lugar. Bueno, déjeme ponerlo de la manera más sencilla. Cuando usted viene subiendo el estado de Florida desde Los Cayos, Miami, hacia el norte de la ciudad, yendo para allá arriba, para el próximo estado que nos queda de norte, Georgia, hay lo que se llama rest area, área de descanso, en la cual usted va en el vehículo, ya lleva 4 horas sentado ahí guiando, tiene hambre, tiene sed, tiene deseo del baño, pues ahora usted coge la rest area y usted se estaciona ahí en esa rest area. Y allí usted puede estar las horas que usted quiera, usted puede comer, beber, va al baño y hace de todo y descansa. Y después que usted descansa, esa no es el lugar de su estancia para siempre, es un lugar de descanso. Es el lugar donde van los que han muerto en Cristo Jesús, que Jesús en la cruz le llama el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Es el mismo lugar donde Juan va a decir, la casa de mi padre, muchas moradas hay. Es donde van todos aquellos que se han adelantado a nosotros y que están esperando el momento de la aurora de la salvación, el momento del escatón, en que el momento que Él aparezca para que también los hijos de Dios aparezcan juntamente con Él. Eso es lo que la Biblia nos está hablando allí. Hermano, el tiempo me ha traicionado. Como siempre, lamentablemente, yo tengo que despedirme, pero espero en el Señor que el Señor les ayude, los fortalezca, les bendiga rica y abundantemente, siempre tratando de enseñar la palabra del Señor de una forma contextual y contemporánea. La palabra del Señor, ayúdenme a orar y en el próximo enseñanza estaremos tocando las bienaventuranzas y estaremos tocando todos aquellos textos y aquellas parábolas que Jesús está hablando del tiempo del escatón. Así que ore conmigo, pídale al Señor que toque corazones, que este evangelio sea predicado a toda criatura. Padre, gracias por tu amor, bondad y misericordia y te pedimos que bendigas tu pueblo. Sana a los enfermos, pero también salva, Señor, a los perdidos, aquellos que no conocen que Jesús es el Señor y que Dios lo ha puesto como Rey de la humanidad y que Él está ejerciendo su soberano gobierno sobre los asuntos de la humanidad. Glorifícate y hazlo para la gloria de tu nombre y que el próximo día, si así tú lo permites, podamos estar llevando este mensaje de la palabra del Señor. Dios te bendiga, pero Dios te bendiga, amado, 1000 veces más que a mí. Bendiciones.